Ok, amigas, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos disfrutando este primer mes de enero del año 2022. Hoy queremos anunciarles al mejor fotógrafo de la región y del estado de Hidalgo. Si ustedes no quieren tener fotografías caseras, vayan y busquen a El Artesano de la Fotografía. Dejamos el link de su página en la descripción. Fotografías increíbles para todo tipo de eventos sociales. Gracias, Artesano de la Fotografía, nuestro patrocinador del día de hoy. Así que vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por 10ª ocasión a su podcast Cielo Fanáticos Podcast, episodio número 10. Estamos súper contentos de compartir una vez más con todas y todos ustedes este espacio. Agradecemos a quienes se han suscrito, han activado la campanita y también a quienes se han formado parte de la membresía. Lo único que tienen que hacer es darle clic allá abajo en donde dice unirse y ustedes escogerán la manera en la que pueden aportar y apoyarnos. Gracias a quienes ya han estado participando de este modo para apoyar a Cielo Fanáticos Podcast y a todo el canal de Rodo Cielofan. La familia Cielofan, les agradecemos de manera increíble. Y adelante con el episodio número 10, explorando la vida de un escritor. Así que voy a presentarles a nuestro amigo que nos acompaña este día, tarde, mañana, noche o tal vez madrugada para quienes activan luego el video, porque se sube todos los miércoles en la madrugada. Se encuentra con nosotros un amigo a quien aprecio bastante, ya hemos convivido mucho. Él es profesor normalista, así que tanto el Pardo como yo nos sentimos en familia. Sin embargo, él estudió en el CREN, nosotros somos en SUPE, pero son hermanas, el CREN y la ENSUPE. Tiene la licenciatura en Pedagogía, maestría en Tecnología Educativa, doctorado en Educación. Ha sido profesor en Educación Primaria, Educación Secundaria Técnica, coordinador de servicios educativos complementarios, director, jefe de enseñanza y supervisor de zona escolar durante 40 años. Él laboró en educación básica en el estado de Hidalgo. Ya lo saben, 100% hidalguense nuestro invitado. Él es autor del cuaderno de trabajo de Ciencias Sociales de tercer año de secundaria, La Comunidad Pueblo T, construido a puro pico y pala. Aunque sea para maestro y jubilados en servicio, eran sus primeros libros. Sin embargo, en las manos tengo otro de sus libros que lleva por título Decena para vivir bien. Publicó el artículo Sentido sobre la secundaria técnica entre los silencios en la revista Entre Maestros de la UPN número 44 en el 2013. Dirigió la revista Telpochcali 17 de la Supervisión Escolar Zona 17 de Secundarias Técnicas en Pachuca, Hidalgo. Coordinó el libro Experiencias y Avances del Consejo Técnico Regional Tulancingo Norte. Ha participado como ponente en congresos, coloquios, ferias de libro con temas referidos a la escuela secundaria, la educación intercultural y la hermenéutica. En la difusión de sus libros ha sido entrevistado en estaciones de radio, televisoras locales, nacionales. Es maratonista. Ok, esto está genial. También hizo 6 cursos fundacionales, un retiro y peregrinaje budista, está a punto de ser mitra, hace yoga y meditación, es un ser humano más. Así que tendremos una charla increíble. Démosle la bienvenida con un like, con un comentario, como ustedes ya lo saben hacer, a nuestro escritor que está con nosotros. Él es el doctor Justino Vigueras Monroy. Doctor, escritor, maestro, amigo, ¿cómo está? Excelente, muy contento de estar con ustedes, maestro Rodolfo Esparza, y agradecido con la visita, con la invitación que nos hizo para estar este día aquí. Eso, pues la verdad es que yo estoy súper contento, nos emociona bastante a todo el equipo técnico, está en uno de nuestros escenarios de su canal. Y la verdad es un privilegio poder tener este tipo de charlas porque es cierto,
lo que dice la semblanza, lo que dice el libro acerca de usted, es solo una parte de lo que nos puede compartir. A veces cuando nos invitan a eventos, a entrevistas, nos piden la semblanza y nos piden el currículum, pero en pocas letras o en una página no podríamos narrar todo lo que es una persona. Hemos convivido, me siento muy honrado por tener, más allá de una relación de literatura y promotor literario, una relación de amistad también. Pero yo quiero que me cuente cómo ha sido esta experiencia de viajar hoy promocionando libros. Ha sido un aprendizaje, un recorrido, ha sido conocer, ha sido dar al público, a los lectores, en los distintos contextos, Uh-huh. lo que estamos escribiendo, lo que estamos publicando, y créeme que nos ha ido muy bien. Gracias a Dios, este libro, por ejemplo, el último, Uh-huh. empezó muy bien. Me dio mucho gusto que empezó muy bien. Lamentablemente nos sorprendió la pandemia, Uh-huh. y sí se frenó el ritmo que llevábamos. Pero creo que este 2022 va a cambiar. Tengo la plena certeza de que va a cambiar, producto de las vacunas Así es. y de los cuidados que estamos instrumentando. Yo veo en la mirada de la gente como un cambio. Uh-huh. Había mucha tristeza, desaliento por todo lo que se ha vivido, pero como que actualmente está cambiando la mirada de la gente, la sonrisa, el comportamiento, las conductas, eso sí, cuidándonos. Sí. Ajá. Entonces, estamos contentos por lo que se ha ido cosechando a través del tiempo. No, eso está fascinante. Yo le pregunto, ¿llegó en la infancia a visualizarse primero como maestro y después como escritor, o llegó después este pensamiento, esta idea? Como maestro, sí. Yo tuve una maestra que la narro en el primer libro, en el segundo. Aunque sea para maestro. Sí, la maestra Romanita. Y para mí era ejemplar. Uh-huh. Era de las maestras de la Escuela Rural Mexicana. Ok. De esas maestras muy respetadas en mi lugar donde nací. Y yo siempre dije que quería ser como ella. Uh-huh. Y me daba gusto porque había sido maestra de mi papá. Ah, qué Y bien. también después fue maestra mía. Entonces yo la quería, era muy querida en el pueblo. Yo la quería mucho y decía que iba a ser como ella. Ajá. Y sí, cuando ya terminé la secundaria, hice mi examen para el CREM de Michoacán. Ok. Lo aprobé y empecé el proceso de aprendizaje para ser maestro. Empecé aquí en Hidalgo a trabajar en Tepehuacán. Y así En Tepehuacán. Así me fui poco a poco hasta que me jubilé, 40 años después. Ah, qué bien. Y a escribir, sí escribía en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Hice mi tesis de maestro de educación primaria, Uh-huh. la tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y como que eso te va dando elementos Ok. para soltar el lápiz o la máquina o la computadora. Y cuando terminé la tesis de doctorado hice trabajo de campo en Tenango de Doria. Ah, muy bien. La Sí, zona sí, autónoma de conocemos Tepehua. bien a Tenango. Queremos traer al cronista de Tenango aquí con nosotros también. Claro. Entonces fui casi un año a hacer trabajo de campo allá para Muy la bien. tesis. Y una vez que iba para allá dije, oye, Justino, me hablaba yo mismo, ¿por qué no haces un libro de tu tierra que te vieron hacer, así como está haciendo el Tenango? Ajá. Y dije, buena idea. Termino lo de la titulación y al otro día empiezo. Y como tal, yo me titulé en 2013 y en Ujú. 2014 publicamos el primer libro. Ah, ok. En Y 2014 salió 2014. el primero. Y gracias a Dios, por ese libro estoy en esto, Ujú. ¿Por qué? Porque desde que lo publicamos en una feriecita del pueblo, el 16 de julio, Ujú. nos fue muy bien, vendimos muy bien. Yo creo que en el pueblo hay 105 casas. Ok. Me atrevo a decir que ese libro está en todas las casas de mi comunidad. Y a mí me ha sorprendido que he ido a locales, a librerías, a ciberscafé, que ya no se usan tanto, pero todavía hay cibers en Hidalgo, y veo su libro en venta. Hay muchos lugares en donde lo he visto y hay gente que lo está leyendo, que le ha gustado. Eso me alegra bastante de un escritor hidalguense. Sí, como no, gracias a Dios hemos ido a muchos negocios porque hay que aceptar que no hay tantas librerías en Hidalgo. No. Maestro. Hay pocas. Es más, hay muchos municipios, la mayoría, que no tienen una sola librería. Así es. Entonces yo voy al pueblo, al municipio,
Y pregunto, me dice, no, pues no hay, no está esta papelería. Hablo con los dueños, les propongo que lo exhiban, que lo comercialicen y a comisión. Algunos aceptan, otros me dicen no. Pero bueno, ni modo, así es esto. Hay gente que dice es que los libros no es negocio, los libros no se venden. Nosotros les hemos demostrado. ¿Quién dijo que no podíamos viralizar con libros? Nuestra vida está rodeada de libros y sí cuesta, pero también se puede. Y cuando hacemos lo que nos gusta, nunca vamos a trabajar en la vida. Al contrario, vamos a disfrutar. Y eso está padrísimo. Pero vamos a regresarnos. Me gusta explorar en todos mis invitados, ya sea en transmisiones virtuales o tenerlos aquí cara a cara. Me gusta explorar un poco la infancia, porque ahí nos vamos formando. ¿Sus padres o con quien usted convivió en la infancia eran lectores? ¿O de dónde nace este amor por los libros? ¿O por la educación en sí? La verdad, mis padres no eran lectores. No estudiaron ni la primaria, con toda sinceridad, para que mentir, pero nos inculcaron a estudiar. Sí. Ellos siempre nos decían, no quiero que seas como yo, estudia, estudia mucho. Entonces, creo que lo que me formó fueron la lectura de los libros de texto de aquellos tiempos, de los 60s, los primeros libros de texto. No es presunción, pero yo los de lecturas los leía 2, 3, 4, 5 veces. Pues era lo único que había en la casa. Ajá. Leer un libro en esos tiempos era muy difícil. Lo que leíamos eran revistas. Pero gracias a ellas como que fuiste agarrando el hábito, la adicción, ¿por qué no?, de la lectura, hasta que te diste cuenta que no podías vivir si no leías. Y acaba de decir una palabra, se convierte en una adicción. Cuando leemos un cuento, una revista, lo que sea, queremos más. Y esto se da cuando algo nos interesa. ¿Qué temas le interesaban en la infancia? A mí me gustó mucho la historia. Ajá. Y después me hice maestro de historia. Ah, ok. Ajá, leía mucho la historia, la geografía. En su momento llegué a dominar todas las capitales de los países del mundo en la secundaria. Yo no me acuerdo ya ni ¿cuál es la capital de este país africano, de este asiático? Ajá. Porque yo era pastor, pero ni bien. siquiera de mi rebaño. Yo era pastor de borregos y de vacas ajenas, porque no teníamos nosotros. Se rentaba como cuidador. Sí, yo era pastor ajeno. ¿Por qué? Porque estudié en una secundaria particular que me cobraban 60 pesos de colegiatura, y en donde cuidaba borregos, pues me pagaban para que yo pagara la colegiatura. Entonces, en lo que mis borregos o vacas pastaban, yo me llevaba mis libros. Cuando se quiere, se puede. Y ahí leía mucho, me dominaba las lecturas, o las tareas que me dejaban en la secundaria, ahí. Después cambié de trabajo, ya me fui como empacador. Ok. ¿En dónde? De zacates, ahí mismo. En el pueblo. En el pueblo, ajá. Todo esto en Bocamiño. En la comunidad. En la comunidad. Sí. Ok. Y ahí ganaba más dinero, pero perdía lecturas, porque empacando no puedes, no puedes consultar. No había tanto audiolibro como ahora. No. Pero bueno, ganabas dinero, pero perdías lectura. Pero era otro aprendizaje. Y gracias a esos trabajos, eran rudos, Sí. El trabajo de empacar, por ejemplo, empacábamos zacate, el polvo, lo absorbías. El polvo, el solazo, el estar agachados, te cansaba. El trabajar la alfalfa, por ejemplo. En esos tiempos era manual, ahora ya hay empacadoras automáticas. ¿De qué año estamos hablando? En los 70s. Los años 70. Sí, para que entendamos el contexto, no es lo mismo trabajar en el campo hoy año 2022 que trabajar en los años 70, es totalmente distinto. No, ha cambiado, ahora ya no, los peones ya no existen como tal, ya nadie quiere ser peón, por eso está todo automatizado en el campo. De hecho, no soy un conocedor absoluto de esto, pero en los últimos tiempos el campo ha sufrido también pues un abandono por parte de los trabajadores. Llegó a pensarse que el campo ya no es para nosotros, y este falso aspiracionalismo que ha tenido la sociedad de querer alejarse de la tierra, de no querer ensuciarse, de pensar que el campo es algo despectivo, sucio, ha hecho que mucho de nuestro hermoso campo, tanto hidalguense como mexicano, esté totalmente abandonado. ¿Cómo ves, Omar? Sí, creo que se deslumbró la gente con la ciudad.
Se fue con fintas y ahí están los efectos. Y de ahí comemos. Sí. Del campo comemos. Y curiosamente, los grandes filósofos te recomiendan que cuando tengas problemas, visites el campo, que camines en el campo, que recorres el campo, o trabajes. Yo ahora, de vez en cuando, voy a trabajar también y me gusta. Me gusta porque descanso también de esto, no puedo estar escribiendo ni leyendo todo el tiempo. Así es. Tienes que sudar de otra manera y creo que se tiene que regresar al campo, porque ahí está el desarrollo del país también, ¿por qué no? Porque el campo está vinculado tanto a la ganadería como a la agricultura, van de la mano. Entonces, tenemos que comer, tenemos que consumir pues alimentos que se derivan del campo. Porque todo nos forma, de eso estoy seguro, nos forma una lectura, sea un clásico, sea una obra de misterio, sea una investigación, pero también trabajar, salir, caminar, oler, nos forma como personas, nos va formando en esa infancia. Aparte de esa maestra que fue influencia palpable para usted, ¿qué otras influencias tuvo en la infancia, en la adolescencia? ¿De qué se acuerda? Pues de lecturas. Ajá. ¿Más que personas? También personas, sí. Yo siempre, en cada nivel educativo, tuve maestras que admiré. Ok. Pero, curiosamente, la mayoría son maestras. Ah, muy bien. Ajá. Uno que otro maestro lo recuerdo con cariño, pero la mayoría son maestras que me impulsaron, que creyeron en mí, que me dieron confianza, que yo sentía que me querían a mí, al Justino así como era, y que eso me comprometía a estudiar, a cumplirles con ellas, a no faltar. Y sí, las idealicé y decía, también voy a ser como la maestra Dolores Trejo Tinajero, por ejemplo, o maestra que tuve en la norma básica en el CREN en Michoacán, y de alguna manera contribuyeron a mi formación. Eso es indudable. Pero también las lecturas, porque empiezas a leer a los grandes teóricos. Cuando ya no fueron los libros de lecturas, ¿con qué libro se topó por primera vez? El primer libro que yo recuerdo que leí fue El Principito. Ok. Ese lo leí. Y lo he vuelto a leer. Sí, no, ese lo podría uno leer. Es muy cada tercer día. Accesible, es muy breve, pero qué riqueza tiene. Sí. No es cualquier cosa, no es como que te vas a leer un cuentito y ya se queda en el olvido. Al contrario, si el mismo día lo lee 1 o 2 veces, en esas 2 ocasiones te muestra cosas totalmente distintas y fructíferas. Sí, esa es la hermenéutica, la interpretación y comprensión de los textos en distintos contextos para aplicarlos, vamos. Así es. Ajá. Eso es lo rico de todo esto. Si alguien o 2 personas ven una película, la misma, el mismo momento, no sienten ni expresan lo mismo, ¿no? O un libro. Sí. Si 2 leen este libro, tampoco. Y esa es la riqueza de todo esto, ¿no? De tal manera que no hay dogma, se acabó ese tiempo en que tenía que ser de esta manera. Sí. Y ayer leía una frase, no era de nadie, era una reflexión en un grupo que estoy creo que, no recuerdo de qué es el grupo en Facebook, pero hay muy buenos grupos en donde se habla de literatura. Y decían, si alguien no quiere ver la luz, no le quite sus gafas, probablemente será tanta la luz que lo va a resplandecer. Para todos hay momentos, para todos hay tiempos también. Cuando sigue creciendo, alrededor de usted convivían otras personas, otros niños, otros adolescentes. ¿Algunos siguieron el mismo camino o fue único en este caso? No, nosotros en la comunidad donde nací, crecí, me he reproducido y creo que de ahí voy a partir. Éramos 7 de mi generación. Muy bien. Empezamos en primer año, terminamos la primaria, luego la secundaria y todos nos fuimos. Ok. Nos fuimos así de la mano. Éramos familiares, conocidos, vecinos y éramos muy solidarios. Eso está padre. Muy solidarios. Como éramos de una comunidad, los del centro del pueblo de Tepatepec, pues tendían como a ver menos a los de las comunidades, ¿no? Sí. Pero nosotros descubrimos que si nos unificábamos los 7, era difícil que nos hicieran daño a alguno de nosotros. Entonces, pero además teníamos una característica, que éramos muy estudiosos. Está bien. Estudiábamos. Porque a veces creen que las condiciones lo son todo y no, también hay que prepararnos. Sacrificar tiempo, todo. Chicos de la cabecera municipal que no estudiaban, que eran, se confiaban mucho y no estudiaban, hacían las tareas
y se quedaban, se Ujú. rezagaban, algunos desertaban. Y nosotros no, nos fuimos y uno sí se quedó al final, uno, pero los 6 restantes, todos con su carrera, algunos maestros. Y después siguieron conviviendo, Ah, o sí, se sí, sí. frecuentan. Sí, porque somos familiares, Ah, muy nos bien. conocemos todavía, y de vez en cuando en el Face o en WhatsApp nos comunicamos, porque pues no puedes abstraerte de tu contexto, sentirte o pensarte superior a nadie, no eres. Así es. No es el primer libro, pero es el primero que llegó a mis manos. Este me lo regaló el que en ese entonces era el subdirector vespertino de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, el maestro Rubén, a quien le mando un fuerte abrazo, siempre ve mis videos y me apoyó bastante al inicio de este canal. Justo por eso creo que me dio este libro. Y me dijo, ten Rodo, se ve que a ti te va a gustar. El primero que tuve en las manos de usted fue Aunque sea para maestro. Y me llamó mucho la atención porque el título refiere una frase beligerante que ocupa a la sociedad. Sé que no solamente en el estado de Hidalgo, probablemente esto lo ocupen en toda la República Mexicana y fuera del país. No entiendo a ciencia cierta la cosmovisión que se tenga en Centroamérica o en otros países en donde sí esté reivindicado y el lugar que merece un docente. Pero al menos en Hidalgo o aquí en la zona donde yo vivo ha llegado un momento en el que se ha visto menos a los docentes. Ay, aunque sea para maestro, ya métete a estudiar aunque sea de maestro. Ay, pues ya se quedó el Rodo, aunque sea de profe. Hay gente que nos ve así a los profesores. ¿Por qué escribir un libro usando esa referencia? ¿De dónde nació esa idea? Y aquí lo quiero vincular con el deseo del por qué usted también fue maestro. Porque desde niño yo escuché esa expresión Ujú. en el pueblo, porque yo estaba a 1 kilómetro de la normal del Meche, Ok. y quieras o no, el Meche a mucha gente de la región Ujú. lo marcó, Sí. lo marcó. Ajá. Entonces, una vez que terminé el primer libro, dije, ¿ahora qué voy a escribir? Y que empiezo con ese título. Sé que, ya lo dijo usted, suena un poco fuerte, incluso agresivo, pero es real. Es la realidad. ¿Para qué cerrar los ojos a la realidad si mucha gente así lo dice? Y si lo dijera gente culta, con un nivel cultural elevado, intelectuales o CEOs de empresas, pues a lo mejor podría estar sujeto a debate, pero yo escuché a gente común y corriente, Ujú. del campo, de casas, decir eso. Me dijo, era aunque sea para maestro. Ujú. Y si aunque sea, dice muchísimo. Entre líneas, oh, es fuerte Sí, esa sí. frase. Y de hecho lo explico en el libro, Ujú. intento demostrar, convencer que ser maestro en lo que es la expresión de la palabra es difícil, Sí. cuesta. Tienes que no ser santo, pero sí esforzarte por ser un buen ejemplo Ujú. social. Y tienes que ser maestro en todos lados, no más en tu trabajo. Sí. Tienes que cuidar tus actos para que con el actuar de todo el conjunto de magisterio se cambie ese concepto a veces tan triste que se tiene de nosotros. Ujú. Y no, ¿por qué? Estudiamos licenciatura, estudiamos maestrías, doctorados, estamos haciendo nuestro esfuerzo por escribir, por publicar, para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos capacidad, que somos capaces. Así es. Y y que ser maestro es una ciencia, es un arte, Ujú. porque tenemos en nuestras manos vidas humanas, Sí. vidas humanas que tienen que trascender, que tienen que ser útiles a la sociedad, que tienen que formar sus hogares, pero que se reflejan mucho en nosotros. Así es. Y es muy triste cuando te dicen, la verdad actúas de esa manera negativa o mala y eres maestro. Ujú. No sé si se acuerda cuando los gasolinazos, cuando todo eso, que hubo saqueos, Sí, sí, en enero precisamente. hace Hace 2 como... años, Ajá. 2 años, tristemente me enteré de compañeros que cayeron en ese juego y, Sí. que los grabaron, los filmaron. Y eso nos hace ver mal, no nomás a ellos, sino a todos. Sí. Porque
se generaliza. Sí, es una costumbre mala generalizar, sin embargo se hace. Se hace. Entonces tenemos en nuestras manos la posibilidad de rescatar, de poner en alto nuestra profesión. Y el magisterio es una profesión noble, bondadosa, generosa. Yo en 40 años que estuve en educación nunca me dejó en la calle. Así es. Yo entré a educación con una mano adelante y una atrás y salí muy contento, muy satisfecho de haber contribuido en parte con mi granito de arena y que me permitió darle el sustento a mis hijas. Así para que estudiaran, para que sigan, y además son universitarias. Entonces, yo no puedo hablar de los maestros. Y si hablo de los maestros, bien. Así es. Porque si hablo mal de ellos, estoy hablando mal de mí mismo también. Entonces, no es posible eso. Y aquí entraría otra palabra que me gustaría analizar con usted, ya que estamos profundizando en este aspecto de la educación, el tema de la vocación. Porque aunque sea para maestro, de entrada lo usaban los familiares que le decían, ay, mi hijo va a estudiar aunque sea para maestro, mi hijo aunque sea es maestro. O hay otras personas que terminaban alguna ingeniería, alguna otra carrera y tenían la oportunidad de dar clases, decían, ay, pues no consiguió el trabajo que quería, pero se fue aunque sea para maestro. ¿Qué tanto cree que esta frase afectaba también a los estudiantes que llegaban a estudiar para maestro, pero que no querían ser maestros? Y que actualmente yo he tenido compañeros en la normal, Pardo también ha tenido compañeros en la escuela que probablemente no estén contentos al estudiar para maestros. ¿Y cómo ve a esas personas? ¿Disfrutarán en el futuro ser docentes o qué pasa ahí? Creo que están en un conflicto de intereses. Porque está escrito, está estudiado, está publicado por los grandes gurús que no puedes hacer algo que no te gusta. No debes hacer algo que no te gusta. Porque si lo disfrutas, si todavía te pagan y de eso vives, pues qué padre, ¿no? Sí. Qué emocionante. Pero cuando no te gusta, porque no nada más a los maestros, hay médicos que no les gusta su carrera, hay ingenieros que no les gusta su carrera y trabajan en otra actividad. Hay pues será abogados que no. Pero aquel que estudia para maestro tiene que estar convencido de lo que significa ser maestro. Y por eso en las normales, básicas o superiores se insiste mucho en la historia de la educación. Para que leamos, para que miremos los recorridos históricos de los maestros, principalmente desde el inicio del siglo XX, desde 1900, toda la Revolución Mexicana, la época de la posrevolución. Y el primero que tienen que leer y estudiar es a José Vasconcelos. Sí. Maestro que no lea a José Vasconcelos tiene un hueco en su acervo cultural, porque él sentó las bases de la misma SEP que acaba de cumplir 100 años. Él. Y él no estudió para maestro, era un abogado. Y sin embargo, mi respeto es para él. Digo que no ha habido otro como él en México. Y lamentablemente muchos no tenemos, a pesar de que su literatura está por todas partes, en las bibliotecas, ahí está para que todos la tomen. Yo soy una de las personas que no ha leído a José Vasconcelos, tengo que reconocerlo también. Me llegó a interesar un poquito más la literatura de Justo Sierra, pero no debo dejar a José Vasconcelos olvidado, y creo que esa es una tarea que se me queda pendiente. Sí, está el Ulises Criollo, sí. Es el máximo libro de José Vasconcelos, un libro pues básicamente autobiográfico de él. Ahí narra todas sus vivencias, todo lo que vivió, lo que sufrió para llegar a ser, porque él estaba convencido que tenía que generar algo grande, que era un hombre de ideas. Su mamá le metió eso y lo mentalizó y lo hizo. Muy bien, eso está padrísimo. Así que si ustedes están estudiando para maestros y no quieren ser maestros, tengan cuidado, porque no solamente se van a hacer daño a ustedes mismos, sino que en sus manos tendrán la responsabilidad, lamentablemente, para hacerle daño también a otras personas. Entonces no es cualquier cosa estudiar para maestro, ser docente cuando no quieren hacerlo. Creo firmemente, mi papá lo dijo alguna vez, ser docente es una profesión muy noble. Y yo soy docente precisamente porque seguí el ejemplo de mi papá
Y lo digo con mucho orgullo y me siento contento porque del mismo modo en que mi papá disfruta dar sus clases, yo también lo hago. A pesar de que ahora tengo más actividades que ya no me permiten estar tanto tiempo frente a grupo, pero es algo que no cambio por nada. Es fascinante. Otro de sus libros, y ya que estamos hablando de esto, o sea, otro de sus libros habla también de los maestros. Sí. Pero maestros que ya no están en servicio. En servicio activo al interior de la escuela, pero que siguen sirviendo. Y sirviéndole no únicamente a una escuela, sino que sirviéndole a la sociedad misma. Porque a veces pensábamos, un maestro jubilado, ay, pues ya es alguien que se va a ir a descansar, o ya alguien que no sirve para nada. Así lo han dicho, o sea, son Claro. palabras que yo escucho. Claro. Pero ponerle de título al siguiente libro, Jubilados en Servicio, es decir, los jubilados todavía sirven. ¿Qué nos puede hablar del siguiente libro? Fue el tercer libro que escribimos, Ajá. exactamente cuando nos habíamos jubilado en 2018. Y ahí narramos, describimos nuestras vivencias. Uh-huh. ¿Por qué nos jubilamos primero? Y tantas interrogantes que te surgen, ¿no? Después de jubilarte. Debo decirles que yo tomé la decisión después de 40 años de servicio. Muy bien. Yo estaba en el nivel E de carrera magisterial. Ah, ok, muy buen nivel. Había estudiado el doctorado en educación, Uh-huh. pero me había establecido esa meta, Uh-huh. jubilarme a los 40 años. Y ahí describo por qué. Porque la verdad, siempre sabía que me iba a jubilar. Así como hacía otras cuestiones que van a pasar o que voy a vivir como todos, ¿verdad? Y dije, hasta aquí y a descansar. Uh-huh. Descansar entre comillas, porque sigues activo. Así es. Haces muchas acciones, muchas actividades, porque te nace, porque estás acostumbrado, o porque no puedes estar en tu sala sentado. Uh-huh. Sí, todo el Te tiempo. te consumes en tu vida o viendo la televisión. Hasta descansar aburre. Claro. Entonces, fue un libro que fue muy, muy bienvenido por la gente jubilada, ¿ves? Uh-huh. Yo he estado en varios lugares donde lo he presentado y me dice, mi papá se acaba de jubilar, me lo vende porque quiero que lo lean, porque hay gente que la verdad, hay de todo. Hay gente que se deprime después de jubilarse. Exactamente. Y hay gente que vuelve a nacer. Sí, cuando se abrió la normal de Mechas, se reabrió, me invitaron a trabajar. Y yo les dije, Uh-huh. me hubiera gustado, pero ya no, Sí. ya no. Les toca Otra a otros. cosa, hay gente que está tan sujeta, no quiero llamar obsesionada, pero tan sujeta a su trabajo que no quieren jubilarse nunca. No. También pasa ese otro problema. Sí, anoche me invitaron a trabajar en una universidad Ajá. y cortésmente les di las gracias. Sí. Creo que mi ciclo ya terminó. Me gusta trabajar así como lo hago y seguiré haciendo lo que estoy haciendo. No me aburro, soy muy feliz con Uh-huh. lo que hago. Yo soy corredor, Sí. corro temprano, corro en todo mi estado de Hidalgo, donde sea corro, Uh-huh. donde haya un camino ahí corro. Después hago lo que he pensado, lo que me gusta y no cabe la palabra aburrimiento en mí, ¿no? Entonces ese libro lo han leído principalmente los jubilados, como que se fueron apropiando Uh-huh. del libro. Pero no nada más para jubilados en educación, para jubilados de todo tipo. Uh-huh. Hay mucha gente que se jubila en distintos ámbitos. Pero creo que falta que más gente lo lea, se apropie de esos conceptos. Yo una vez decía, incluso los que están en servicio, pues convendría que lo lean, porque algún día Sí. también se van a jubilar. Hace rato dijo algo. Hay cosas que a todos nos van a pasar. Sí. Algunas las planeamos, otras no. Anoche precisamente me desperté en la madrugada. Anoche en la madrugada. Y me puse a pensar en la muerte. El otro día estudié unos documentos que hacían referencia de cómo nuestra genética y nuestro cuerpo funciona, de modo que tratamos de no pensar en la muerte. El cerebro y nuestra capacidad motriz nos protege, es un sistema de autodefensa, no pensar en esos momentos. Sin embargo, hablar de la muerte creo que es hablar de madurez también, porque podemos planear todas las cosas, no tenemos comprada la vida nunca. Ah, no.
Y sentí bonito porque reflexioné acerca de ese sentimiento que es muy duro y sí me dejó medio perturbado. Lo podría tomar hasta como un sentimiento de pesadilla, pero es una verdad. No solo se muere físicamente, a veces podemos caminar con una mentalidad muerta en cualquier actividad que estemos realizando. Pero también a veces hay que pensar con madurez que no todo va a ser para siempre, que hay ciclos y hay etapas en la vida. Por eso entiendo que hay personas que estén en servicio de cualquier cosa, tengan que leer un libro como estos para que traigan a la mesa cosas que no, en las que no quieren pensar. Pensar en el futuro, pensar a corto y a largo plazo. ¿Qué opina de esto? Creo que es necesario, porque nosotros somos finitos. Tenemos una fecha de caducidad. Aunque no queramos, Sí. tenemos que vivir todo eso. Yo la verdad no la refiero como tal, yo siempre le digo la M. La M. Ajá. Trato de evitarla. Sí, es que le digo, es ¿Para algo qué? que ¿Para qué? hasta produce sensación extraña. Sí, pero analizo los casos. Ujú. Cuando alguien se marcha, reflexiono. Cuando mi padre y mi madre se marcharon, los contemplé toda la noche. Y ahí comprendí que eso mismo me va a pasar. Sí. Sí, lamentablemente, y digo, no sé quién está escuchando ahorita o viendo esta transmisión, pero son etapas que todos en algún momento tenemos que pasar y tocar estos temas nos permite expandir también la mente. Pero bueno, vamos a dejar el lado estresante en este momento y regresemos al asunto. Usted como jubilado ahora está viviendo otra etapa de vida y nos habla de deporte. Yo no sé correr, nos gusta de repente andar en bicicleta y ahí sí como que tenemos un poquito más de experiencia. Pero he querido correr, he participado como en 2 carreras nada más en la vida, de manera oficial, una de 5 kilómetros, otra de 8, y yo sentía que ahí quedaba. ¿Cómo es la vida de un corredor también? Comenzó a correr desde pequeño, como maestro, hasta jubilarse. ¿Qué pasó ahí? Yo empecé a correr como a los 16, 17 años porque jugaba fútbol en Michoacán, en el CREM. Ok. Y desde que llegué vi que había una selección de fútbol. Y dije, yo quiero estar en la selección, voy a estar en la selección. Metas fijas. Entonces empecé a jugar, pero al mismo tiempo me di cuenta que era necesario tener condición física para jugar bien. Y empecé a correr ahí. Y logré mi sueño. Entré a la selección de la normal. Era emocionante porque cuando la normal se enfrentaba a otra normal, se permitía la salida de los alumnos. Entonces, eras la estrella, el crack ahí, eras ovacionado, reconocido, pero también juzgado. Sí. Si cometías errores. Ajá. Sí, y a veces son más juzgados los errores que los aciertos. Sí, entonces de esa manera empecé a correr. Ya terminé el proceso de estudiante en el CREN. Me fui a Tlalultepa y allá, pese a que el terreno era muy irregular, empecé a correr. Y después me di cuenta que ya era no un hábito, sino una adicción correr. Y que para mí un día perfecto es el día que primero entreno y después hago lo que sea necesario. Okay. Y me hago famoso porque luego me invitan a algo y le digo, ¿a qué horas? A tal hora entreno y luego vamos, ¿sí? Y hay que priorizar. Sí, porque por ejemplo está el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, donde él maneja que te levantes a las 5 de la mañana. Sí. Y de 5 a 5:20 trabajes tu cuerpo. Ok. La parte física. De 5:20 a 5:40 trabajes la parte espiritual. Muy bien. Con yoga, por ejemplo, meditación. Y de 5:40 a las 6 trabajes la parte mental, que leas libros. Yo no lo hago de tal manera, pero en todo el día sí lo hago. Yo lo recorro como 3 horas después. Pero sí trato de levantarme temprano. Ajá. De tal manera que tengo como 40 años corriendo. Okay. Yo en Hidalgo tengo 17 lugares donde entrenar. Muy bien. El último que acabo de descubrir, y eso porque un señor de los frailes me dijo, ¿por qué no corre de Santa Rosa para acá? Sí. El lado de las minas.
No, una chulada. Sí, amo Chulada. a Santa Rosa. No. Nosotros dejamos el carro después de Santa Rosa, donde termina la carretera, e enseguida, como a 300 metros, está un mezquite. Sí, ubico bien ahí. Ahí dejamos el auto, y de ahí nos vamos hasta La Cruz. Ajá. Y regresamos. No, y es un circuito muy emocionante, muy fuerte, sobre todo lo último. Sí. Pura subida. Pero eso te fortalece mucho las piernas y te da fuerza que se requiere para las carreras. Entonces, yo soy un adicto a las carreras. He corrido maratones, he corrido medios maratones, 10 kilómetros, 5. A mí la prueba que más me fascina son los 5. Los 5. Porque es muy rápida. Cuando te des cuenta ya terminaste. Y el medio maratón, aguas, pero lo más cansado, lo más sufrido es el maratón. 42 kilómetros. 42 kilómetros. Nada más. Yo con 8 me estaba desarmando. Porque a lo mejor no había entrenado. Sí, no tengo había ese cometido errores y por eso. Pero entrenando, que será un mes y medio, 2, se hace un buen papel y te das cuenta que es bueno. Yo sostengo que el ejercicio o el deporte está incluido en cualquier decálogo para vivir bien, o en cualquier dieta para vivir bien o ser felices. El ejercicio no puede faltar. Hablando de un decálogo para vivir bien, vamos a avanzar con el más actual libro, o el actual libro que tiene usted publicado. Y precisamente no se llama Decálogo para vivir bien, pero se llama Decena para vivir bien. Me llamó bastante la atención porque el primer libro no lo tengo, que es el de... Se lo voy a regalar. Eso ya acabo de quedó llegar uno a la casa porque se acabó ese. Ok. Pero es más, yo ni sabía de su existencia hasta que ahorita lo leí y lo tengo platicamos. uno y se lo voy a hacer llegar, sí, créame. Pero en el primero nos habla de su lugar de origen, sí, de su Macondo, hace ratito así lo refirió. Sí, Humilcomala. Eso. Después empieza a explorar la etapa de su vida que es maestro. Sí. Seguimos avanzando y hablamos de la jubilación. O sea, sus libros también hacen referencia a una autobiografía explicada o explayada totalmente. De alguna manera, sí. Pero en el actual viene algo interesante. Ya no hablamos como tal de maestros de educación básica. En este exploramos maestros de la vida. Sí. En este exploramos a maestros que van más allá de un aula. Cuando uno nace para ser docente, no te limitas únicamente a enseñar en las aulas. Yo se los he dicho, parte de abrir este canal es porque me gusta enseñar cosas. Claro. Y he entendido que la estrategia que más me ha servido ha sido enseñar para aprender. En el momento que más aprendo cosas es cuando las estoy enseñando, las estoy platicando, y eso en lo personal me ha servido bastante. En este cuarto libro explora filosofías, pensamientos, ideologías, cosmovisiones locales, nacionales, internacionales y hasta mundiales. Se exploran desde pensadores muy conocidos para nuestro contexto mexicano y también pensadores bastante conocidos para el contexto mundial. Y se arriesga a algo que es muy juzgado por muchos lectores, a veces mal juzgado, porque a veces yo cometí ese pecado al principio. Decía, no me gusta hablar de libros que me hablen un poquito de la superación personal o de aspectos de esta índole, pero he explorado literatura muy buena que maneja estrategias para vivir mejor. Usted lo refirió, para vivir bien, y encuentra uno a pensadores que han dedicado no solo su vida, sino la generación que les antecede por mucho tiempo atrás, y que es lógico, cuando nos especializamos en algo, vamos a aprender muchas cosas. Claro. Llega con este libro que lleva por título, ya lo dije, Decena para vivir bien, y nos habla de este caminar para explorar el mundo y conocerlo como una estrategia de vivir mejor. ¿Cómo llegó a este libro? ¿Cómo llegó a Decena para vivir bien? Porque reconozco que soy lector. No quiero que se tome a presunción, pero he leído desde niño, trabajando
para educación leía mucho, pero sobre educación. Uh-huh. Y una vez que me jubilo leo temas de todo tipo, pero principalmente de desarrollo humano. Uh-huh. Ajá. Entonces una vez que leí tanto de desarrollo humano, cuando empezó la pandemia, se me ocurrió qué iba a hacer ante la indicación de quédate en casa. Uh-huh. Todo el día en casa. Entonces, que prendo la computadora, en hoja en blanco, que empiezo con el primer tema, vivir. Uh-huh. Vivir, que para mí es el primerito. Sí. Ajá. Es un libro de filosofía, de psicología y de literatura. Uh-huh. Ahí. Sí, hay muchas referencias. Hay muchas. Cito a los 3 principales filósofos de todos los tiempos, los griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Uh-huh. Uh-huh. Entonces lo leía bastantes autores sobre desarrollo humano, te puedo citar a 5, a 10, y me apropié de su contenido, de su estructura, y dije, ¿y por qué no haces un libro sobre el desarrollo humano? Uh-huh. Y empecé. Lo padre es que este libro, todas las citas que refiere, yo las consulté de casa. Uh-huh. No fui a bibliotecas porque estaban cerradas para empezar. Es con lo que tenía. Con lo que yo tenía en casa, con lo que yo había leído. Afortunadamente yo separo los libros. Uh-huh. En una gaveta los que voy leyendo, sí, aparte de los que ya he leído y ya he citado en otros, por ejemplo en esos, uh-huh, para no repetir. Aún así tal vez se repita, pero eso no es nada más de Justino, muchos autores sí, no, y no es pecado, no está mal. No es pecado, yo estoy leyendo de las Conversaciones con Dios, y el autor cita mucho en el tercer tomo, al primero y al segundo. Ajá. Pero bastante, que está diciendo, bueno, está rellenando, ¿qué pasa? Pero se vale, y tú lo lees porque quieres, porque te gusta, no estás obligado. Pero buen trabajo de él y de otros. Uh-huh. Por ejemplo, he leído a Tony Robbins, uh-huh, y también él se cita bastante el mismo, a Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Uno de los primeros libros que leí en la adolescencia. El monje que vendió su Ferrari. Y buen libro. Sí, ahí lo tengo en la biblioteca. Muy buen libro. De casa. Sí, y te enseñan. Entonces, si nos damos cuenta, la estructura y el estilo de los libros de desarrollo humano es que te generan la reflexión por sí mismo el autor, pero también te cita autores. Por ejemplo, esta Maestría de Robert Greene, un libro grueso. Ok. Ay, caray, él cita en exceso en todo el libro. Uh-huh. Si abres el libro en esa página, te cita te pone una cita aquí, otra acá, otra acá, y bastantes citas. Sí, no es como para leerlo y ya, si quieres saborearlo, es un proceso de investigación completo. Sí, es como un buffet, Uh-huh, un buffet de citas, que muchas son muy padres. A mí me fascinan las citas. uh-huh, Hay unas largas, unas muy breves, pero te dice mucho. uh-huh. Por ejemplo, hace poco me dijeron, conocí a un chico que se dedica a hacer productos. Entre ellos está esto. De una vez vamos a anunciar esos productos. Está este producto que es un portacelular, y me propuso, ¿por qué no ponemos un dibujo y una de tus frases de los libros y lo comercializamos a la marca Justino Vigueres Monroy? Okay. Y nos presentó esto, aceptamos y lo estamos promoviendo, afortunadamente, y gracias a Dios, con la familia, con los amigos, con los conocidos. Estamos vendiendo esto, agendas, uh-huh, libretas profesionales, igual con frases de su servidor, tazas, unos llaveros, y nos ha ido muy bien, pero con frases extractadas de los 4 libros, de nosotros, no de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles, porque uno también siendo originario de Valle Mezquital, hidalguense o mexicano o americano, uh-huh, uno también tiene su filosofía de vida. Así es. No nada más los grandes teóricos, o nada más los franceses, o los ingleses, o los alemanes, como en un tiempo del colonialismo se pensó. Es lo que hablábamos hace rato, del aspiracionalismo que a veces hemos tenido como sociedad. Y no, es una tendencia mundial el rescatar lo nuestro, impulsar lo nuestro. Sí. Por eso los felicito que hagan este tipo de eventos, porque se está promoviendo a lo nuestro. Uh-huh. Yo hace rato decía que
todo el maestro debe leer a José Vasconcelos, pero yo he sostenido en las redes que todo el hidalguense tiene que leer La Nube Estéril. Sí, y ya hay reseña en el canal de La Nube Estéril. ¿Por qué? Porque ayer fui a Esmiquilpan, Uh-huh. a la plaza, andaba en la plaza y de alguna manera recordaba a los regateadores, cómo Uh-huh. gozaban de nuestros hermanos indígenas. Sí, y que hoy se puede estar viviendo, pero desde de otra manera. Ajá, no pensemos que todo está bonito, como se Sí, se no, piensa, no. Hay situaciones muy ocultas Sí. que siguen y seguirán. Sí, sí, lamentablemente. Lo bonito es que ese libro no fue hecho por un hidalguense, No. ni por un mexicano, por un Sí, portugués es interesante. que vino, vio y escribió. Otro de mis libros favoritos que deberían leer todos los mexicanos, igual está escrito por un estadounidense y que él era judío y que tampoco se declara como estadounidense. O sea, es un revoltijo de ideologías, pero que retrató en un libro, se llama Mexica. Ese libro, Norman Spinrad, el autor, se lo recomiendo bastante. Lo voy a y es una visión totalmente ajena a la de un mexicano, pero que igual retrata muy bien la cosmovisión que tenemos respecto al tema del encuentro entre dos mundos, o lo que algunos refieren como la conquista. Sí. Pero La Nube Estéril, cuando yo la leí, fue porque ya me había taladrado en la mente la frase que todo mundo me decía: ¿cuándo vas a leer La Nube Estéril? ¿Cuándo vas a leer La Nube Estéril? Llegué a hacer unas entrevistas, unos blogs para el canal, y entrevistaba yo a la gente: ¿cuál es el libro más importante para tu vida? Y muchas personas, principalmente maestros jubilados, me decían: tienes que leer La Nube Estéril. Yo dije: caray, ¿por qué tanta insistencia en leer La Nube Estéril? Cuando la leí dije: ahora entiendo. Claro. Uno de los mejores libros que he leído en la vida, el mejor sin duda de los que leí el 2021, y definitivamente tienen que leerlo. He conseguido varios, los he regalado, los que están en la biblioteca del Arenal, les he dicho: llévenselos por favor, y ahí andan prestándoselos todos, porque quiero que todo el mundo lo lea. Claro. Quiero que todo el mundo lea ese libro. Sí, y un libro guardado es un libro olvidado. Sí. Y qué triste es que vayas a un baile y que nadie quiere bailar contigo, ¿no? Uh-huh. Así se debe sentir un libro, ¿no? Sí. ¿Tampoco no? Ay, sí, eso está padre. Así debe sentirse un libro que Uh-huh. nadie lo lee, que nadie lo ha ojeado, que no le ha puesto su dedo en las hojas, Uh-huh. y está virgen. Sí. Ajá. Entonces sostengo que todo el hidalguense tiene que leer La Nube Estéril, Muy bien. y no se va a repetir, la verdad, porque ahí está la forma de pensar del hidalguense. Ahí está la brutal represión de que ha sido objeto el pueblo, los engaños de que han sido objeto, la miseria, la pobreza que se describe, los lugares de nuestro medio. Por ejemplo, Totié. Así es. Ajá. Totié, Teofani, que están descritos ahí, Fajayucan, ¿sí? Uh-huh. El autor estuvo poco tiempo, pero se compenetró. Uh-huh. Hizo un trabajo de investigación admirable totalmente, que lamentablemente muchos no hemos logrado realizar. Hoy me alegro de ver a exalumnos que yo he tenido, probablemente usted va a compartir este pensamiento conmigo, pero tengo exalumnos que hoy están haciendo trabajo de investigación enfocado en el arte, principalmente en el teatro, y entienden que para hacer una obra de teatro hoy es bueno sustentarla con investigación. Claro. Y eso yo lo admiro bastante, porque a través de estos colectivos, tanto de literatura, de teatro, de arte, de pintura, de música, se está reivindicando el peso que merece el Valle del Mezquital, el Valle Otomí. Y eso a mí me pone muy contento, porque yo fui de los que mi bisabuelita, yo la quise mucho y admiré bastante todo lo bueno que me dejó mi bisabuelita materna, pero también reconozco cosas que por su constructo social ella tenía arraigadas. Y ella decía: no hablen otomí, no hablen otomí, no hablen eso, hablen bien, eso no es para ustedes. Porque creía que nos hacía daño, nos iba a afectar hablar otomí. Por eso yo no domino el otomí. Me hubiera gustado, pero hoy que doy clases en un lugar en donde se habla bien el otomí, me da gusto, me siento contento ver cómo se está reivindicando nuestro orgullo por la tierra.
Y yo creo que también ha tenido alumnos o exalumnos que están haciendo cosas similares y es algo bonito. Pero quiero casi cerrar ya esta conversación con esto último. Estoy convencido hasta este momento porque mi mentalidad hoy está dispuesta a cambiar si me encuentro con los datos precisos o las cosas adecuadas. Pero hoy entiendo que para aprender y para vivir tenemos que leer, tenemos que saber escuchar, tenemos que hablar también. Pero otras cosas es viajar y comer. Viajar porque conocemos otras cosas. Y si no comemos a donde viajamos, pues es como si no hubiéramos ido. Es como si vas al Arenal y no comes unas gorditas de barbacoa. Es como si no hubieras ido al Arenal. Vienes a Actopan y no comes Shimbo. También es como si no hubieras venido a Actopan. Pero si vas a Tepa, y allí son las gorditas también, ¿no? Si vas a Tepatepec, que es Francisco y Madero, es como si no hubieras ido a Tepa. Pero usted no se ha limitado a viajar únicamente en el estado de Hidalgo. Háblenos un poquito de ese viaje que ha hecho en el peregrinaje budista. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegó? ¿Y qué tanto afectó para su último libro? Lo que pasa que cuando me jubilé en 2018, sentí que era necesario estudiar algo que me nutriera. Muy bien. Filosóficamente. Y me fui a México a estudiar cursos de budismo. Ok. Como filosofía, no como religión. Porque es ambas. Ajá. Aquí en México es filosofía, en la India es más que religión. No, y lo tenemos bien claro, el canal aquí hemos explorado, nos gusta explorar bastante la religión, entonces eso nos queda muy, muy claro. Y una vez que estudié los 6 cursos fundacionales, hice un retiro, me faltaba hacer el peregrinaje a la India y a Nepal. Y nos preparamos, gastamos, pero con gusto. Estuvimos casi un mes en estos países. No, sin afán de presunción ni nada, pero si alguien quisiera ahorita hacer ese tipo de viaje, ¿aproximadamente cuánto se gasta uno? Yo hace 3 años gasté 125,000 pesos. Ok. Ahorita supongo que ya subió, porque son muchos vuelos, bastantes. Pero es una inversión. Ah, sí. Te enriquece mucho. Yo he estado en 27 países del mundo. Muy bien. Ajá. Entonces, en cada país, en cada lugar, aprendes algo distinto. Sí. Te apropias de algo. Ya lo dijo el incierto, tienes que comer. Sí. Y tienes que beber también. Sí, también. Ahí incluye. Si vas a Alemania, porque no te vas a tomar una cerveza de allá. Si vas al Valle del Mezquital, ni modo que no te eches un pulque. Tu pulcazo. Un chimbó, unos chinicuiles, unos camoles. Hambre. ¿Verdad? Entonces, o si vas a Perú, porque vas a tomar la bebida predilecta de allá. Ajá. Entonces, este viaje me sirvió mucho porque me apropié de la filosofía budista. Y curiosamente yo he leído varios libros sobre budismo. Okay. El monje que vendió su Ferrari, de hecho, se sustenta en eso. Así es. Acabo de leer otro libro que se llama Piensa como monje. Piensa como monje. No, cuidado, es un libro que yo ayer se lo acabo de dar a mi hija, que es abogada. Le dije, mira, casi nunca te pido nada. Lee este libro. Y después leí otro que se llama El monje urbano. Ok. No, cuidado, es una filosofía de vida que te nutre, te enriquece y te hace ver los errores que cometemos al vivir de manera desenfrenada o mundana, vamos, cuando te vas cuando tu Dios es el dinero, por ejemplo, cuando te materializas tanto por tener y nosotros somos aves de paso. La verdad, nuestra estancia, que es muy, pero muy breve, y más ahora, con la pandemia que estamos viviendo. Si no nos cuidamos, nos metemos en problemas y eso. Pero el viaje a mí me fascinó. Alguna vez alguien me dijo, ¿me lo recomiendas? Encantado. Pero prepárate. Sí. No vayas nada más así. Tienes que leer lecturas sobre el budismo. Y pasa en cualquier viaje. Yo acabo de ir hace unas semanas al castillo de Chapultepec, que era lo único que nos quedaba cerca. Aparte no teníamos bastante economía por algunas inversiones que hicimos. Claro. Y dijimos, vamos a un lugar cercano y gratis. Fuimos al castillo de Chapultepec, al Museo Nacional de Historia, al zoológico, que no nos gustó mucho, pero después terminamos en el Museo de Historia y Antropología. Y lo mismo, si no va uno
con tantita literatura anterior o literatura actual, te pierdes de la esencia. Es como si leíste un libro y después lo hicieron película, no vive la misma experiencia el que no leyó el libro al que sí leyó el libro antes de ver la película. Me imagino que se siente algo similar, prepararte para un viaje de esta índole. Y de hecho es una práctica muy socorrida por el turista. Ok. El turista titulado, yo le llamo profesional, Uh-huh. no va a Chichén Itzá, sino antes Uh-huh. ha leído algo sobre el lugar. Sí. Y yo a veces con tristeza, he visto que algunos turistas, por ejemplo de Estados Unidos, andan en Michoacán, pero ya conocen más que yo, en Michoacán o en Oaxaca o en Chiapas. Porque se dedican de mochileros. Uh-huh. Y su moneda les permite, la verdad, viajar de más que nosotros. Uh-huh. Y disfrutar de más porque es más fuerte económicamente su moneda. Sí. Pero me gusta eso, de que no van a un lugar si no tienen nociones del mismo. Así es. Esto es para no ir en cero, para que no te sorprenda nada, o para que no pierdas tiempo. Uh-huh. Porque si llegas a un lugar, por ejemplo a Pátzcuaro, y no sabes ni qué hay que ver, qué hay que hacer, pues ya perdiste tiempo. Uh-huh. En lo que quieres ya, a lo mejor ya es tarde, ya cerraron en el lugar, o ya no te va a dar tiempo de enriquecerte, de aprender. Y últimamente con las redes, pues más consultas que hay en Pátzcuaro, y ya Uh-huh. dices, voy a ir primero a hospedarme, y luego voy a ir al lago, por ejemplo, y luego voy a Tzintzuntzán, y luego voy a Quiroga y todo esto, y a Santa Clara del Cobre, y ya lo haces Uh-huh. como todo un experto. Pero eso es como visiones, como mundo que se va adquiriendo a través del tiempo y de la lectura, sin intercambio con otros, porque pues, uno aprende de todos. Y es algo interesante. No sé qué tanto conozca el canal, pero ojalá después se dé un viaje en diferentes reseñas que hemos realizado. A mí me gusta hablar de temas de tanto de filosofía como de religión. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología en la adolescencia y parte de la juventud. Soy un hombre de fe, pero me gusta escuchar. Probablemente la próxima entrevista que tengamos, aquí tendremos a una persona muy religiosa, después tendremos a otra persona también muy religiosa, pero desde otro punto de vista, y estaremos invitando todo tipo de maneras de pensar, para no pelear ni discutir. Aquí no voy a meter debates, yo quiero escucharlos y que la audiencia también los escuche. Pero me interesa bastante porque hay muchas formas de pensar. Sí. Hay muchas escaleritas en este camino, tanto de la vida material, espiritual. ¿Por qué sería importante para quienes nos escuchan o para el ser humano en general abrir nuestra mente no solamente a la literatura normal, sino a la literatura espiritual? Porque nosotros no nada más somos cuerpo, Uh-huh. somos espíritu, somos mente. Uh-huh. Entonces, si nada más te dedicas a tu puro cuerpo, estás incompleto, estás inconcluso. Y los grandes recurren a eso, a eso que estamos citando, porque te hace falta, porque te enriquece, porque caes en vacíos y tienes que creer en algo que te detenga, que te aferre a esta hermosa, única y valiosa vida. Así es. Ajá. Porque finalmente es como una filosofía. Uh-huh. Es filosofía. Sí. Es sabiduría. Y lo que es sabiduría, pues, es filosofía. De ahí viene su origen, ¿no? Pero para vivir. Uh-huh. Ahora y aquí. Porque el fin último de todo el ser humano es ser feliz. Y si no lo lograste, pues al final tú mismo te van a decir, pues no quisiste. Te confiaste, te descuidaste y no buscaste el para qué de tu vida, el sentido de tu vida, Uh-huh. el propósito de tu vida. Ajá. Por eso. Muy bien. Hay una pregunta que muchos me la han hecho y en la forma de preguntar también está la manera de responder. A mí no me gusta preguntar así. ¿Crees en Dios? ¿O cómo ves a Dios?
porque de entrada tendríamos que definir cómo entiende cada persona a Dios, cómo ve, con qué información se ha enfrentado, con cómo ha crecido, cuál es su constructo social. Pero sí me gusta explayarlo un poquito más. Usted tiene bastante experiencia y creo que es momento de que cerremos con algo de esta índole. ¿De qué manera entiende lo que otros perciben únicamente como la palabra Dios? ¿Cómo lo entiende usted? Creo que hay un Dios, Uh-huh. hay un Dios creador de todo cuanto existe, en la naturaleza, en la sociedad. Hay una fuerza que mueve el universo. Uh-huh. Y todo es tan perfecto que a mi juicio existe esa deidad. Imaginemos si la Tierra se detiene 5 minutos, Uh-huh. ¿cuánto se genera? Sí, un caos. Un caos. ¿Verdad? Si los días se prolongaran igual, lo mismo, o las noches se prolongaran, de tal manera que el universo funciona con una perfección increíble. Uh-huh. Y ante esto hay un creador, hay un autor. Uh-huh. Entonces, creo que existe, creo que está. Aunque alguna vez Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Y hay que entender también el contexto de por qué Nietzsche de él hablaba eso. Hablaba de esta manera, pero hay quien también dice que Dios eres tú. Uh-huh. Ajá. Tú eres el autor, tú eres el que decide, tú eres el que actúa, tú eres el que piensa. Uh-huh. Pero creo yo que es un ser, una fuerza muy superior, muy perfecta, Uh-huh. que es la que genera, la que crea, la que mueve todo cuanto existe en estos ámbitos que ya cité. Uh-huh. Y soy tan frágil, tan pequeño, tan finito que no lo cuestiono. Sí, y a veces el ser humano cometemos el error de querer nosotros darle la forma que nos conviene a esta fuerza, a esta idea, a lo que entendemos como Dios. Lo repito, yo soy un hombre de fe, pero me gusta analizar sin caer en debate en este programa. Pero me encanta escuchar la manera de pensar y aprender de la experiencia de todas y todos quienes pisen este lugar. Me agrada porque creo que parte de lo que sufrieron muchas personas en la pandemia fue enfrentarse a lo que está diciendo ahorita. Si nosotros somos parte de esa fuerza que entendemos como Dios, cuando nos quedamos solos en casa, no estábamos listos para enfrentarnos a nosotros mismos. Mucha gente cayó en depresión, sí. Mucha gente cayó en desesperación, muchas personas se divorciaron, muchos hijos se salieron de sus casas, muchos padres abandonaron sus hogares, muchos cayeron en bancarrota, en crisis existenciales, pero otros tantos tomaron ese tiempo para agarrar un buen libro y el simple hecho de detenerse, sentarse y abrir un libro es algo mágico. ¿Cómo ven? Sí, son distintas conductas, comportamientos del ser humano. Uh-huh. Hay quienes toman mucho en estos momentos. Hay quienes corren mucho, cantan mucho, bailan mucho, en fin. Como que cada quien es distinto. Como que todos actuamos según nuestros contextos, uh-huh, según nuestras necesidades o circunstancias. Y en función de esto se genera algo, se crea algo. Uh-huh. Uh-huh. O se rompen paradigmas, ¿no? Por ejemplo, lo que es un hecho es de que nadie aguantaba en su casa cruzado de brazos. Sí. Nosotros nos pusimos a grabar. Sí, teníamos que hacer algo. Uh-huh. Y ahí está, aquí está. Uh-huh. El trabajo, lo que se ha generado por alguien del Valle. Y lamentablemente hay gente que no generó nada. Qué bueno, personas como usted que tuvieron un hijo de la pandemia, que fue un libro. Pero otros tantos que no hicieron nada, pero que no es tarde. Pueden hoy
tomar el tiempo para hacer algo provechoso. Hace poco impartí un curso que le puse cómo titularse. Ok. Porque yo creo que este momento es el momento ideal para titularse en licenciaturas, maestrías o doctorados. Nunca habíamos tenido tanto tiempo, los docentes, a nuestra disposición para lograr un proyecto de titulación y dejar de ser pasantes. Ajá. Lo impartimos, no fueron masas, pero lo dimos a conocer y a lo mejor lo repetimos a futuro porque aquí me lo están pidiendo. Pero sostengo que este es el momento ideal para eso. Muy bien. Y sí, aprovechar el tiempo. El tiempo. Ajá. Y también apagando esto. Porque Sí. esto nos quita mucho tiempo. Y también el celular. Y el celular también, ¿por qué no? Que también hay cosas buenas, ¿no? Pero sí. no hay que tener cuidado de no enviciarnos tampoco. Usted lo decía hace rato, una cosa es que nos guste leer, pero también hay que delimitar tiempos, porque si leemos todo el día, vamos a tener todo en la mente, pero no es suficiente. No. Digo que no ha habido una persona que se la pase día y noche leyendo, ni habrá. No es sano. No es sano tampoco, porque tienes que salir a la sociedad. Yo para generar ideas salgo a donde hay gente y escucho a la gente. Sí. Escucho a la gente y me dan ideas. Y así puede ser pues el más vicioso, o el más relajo, o el más estudioso, o la señora más platicadora, te dan ideas. Sí, aprende uno bastante. Hay que acercarse. Aprende uno de todas las personas. Claro. Y hoy hemos aprendido mucho con usted, creo que tanto el Pardo, yo y todos los que hoy están escuchando esta charla, creo que nos quedamos con un sabor de boca increíble. Le agradecemos, doctor, por estar aquí con nosotros, amigo, porque así quiero llamarle, Justino Vigueras Monroy. Me encantaría que cerráramos con broche de oro. ¿Por qué tenemos que leer sus libros? ¿O qué podemos encontrarnos de manera general en ellos? Recomiéndenoslos. Porque en ellos hay saberes, porque hay conocimientos, porque hay filosofía para vivir bien ahora y aquí, porque es producto, es creación de alguien del Valle del Mezquital. Ok. Es lo nuestro, no nos sentimos ni nos pensamos europeos o americanos, franceses, somos del Valle del Mezquital. Orgullosamente el Valle del Mezquital, y ahí está nuestro granito de arena para que lo consulten. Si alguien quiere alguno de los libros, algunos saldos ya los tenemos en casa. Por ejemplo, el tercero lo tenemos como saldo. En serio, se los podemos donar. Muy bien. Sostengo eso de que tenemos que compartir, tenemos que dar. ¿Y para qué tenerlos en casa? Gracias. Si alguien puede leerlos. Y creo que si los leen, al que los ha leído, que algunos me comentan, les ha dejado algo, un buen sabor de boca. Porque es lo que hay ahí. La intención es ayudar, contribuir, colaborar. Sí hay algunos destellos de humor, pero más que nada me urge a mí hacer pensar a la gente. Sí. Que la gente se autocritique. Vamos por el camino correcto, estamos haciendo lo adecuado, lo necesario, o somos víctimas del consumismo, por ejemplo, o de vicios. Por ejemplo, para que la gente controle su cuerpo, su peso, yo como le recomiendo correr a la gente. Y sí, luego gente que quiere bajar de peso, se acerque conmigo, quiero correr contigo, adelante. Nada más que aguántate porque es temprano y a veces vamos y hace frío. Es disciplina. Es disciplina. Cuando le encuentran el sabor y ven los beneficios, pues siguen. Y otros de plano ya no vuelven. Pero es así. Entonces también los libros están a su disposición. Estamos en Facebook con mi nombre. Justino Vigueras Monroy. Así es. Y finalmente le entrego este portacelular. Eso. Maestro Rodolfo Gracias. Esparza, como un agradecimiento. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco en todo lo que cabe, porque no es tan fácil que te abran las puertas de un espacio
para dar a conocer tu trabajo. No, para nosotros es un privilegio. Gracias, muchas gracias, maestro. Y al buen Pardo SR388. gracias. Todo el trabajo técnico. Gracias, Pardo, ¿eh? Sí, no, un placer. Gracias de todo corazón. Un placer. Sí, pues amigos, ya lo saben, si quieren adquirir uno de estos productos que ya tienen la marca del escritor Justino Vigueras Monroy, abajito les dejamos el link de sus redes sociales, igual si quieren adquirir cualquiera de sus libros, aunque sea para maestro, jubilados en servicio, Decena para vivir bien y el primero también, cualquiera de ellos lo pueden adquirir escribiendo directamente a los perfiles oficiales del escritor Justino Vigueras Monroy. Orgullosamente hidalguense, recuerden, consuman local. Por eso, saludos también a nuestro patrocinador, el artesano de la fotografía, que también sus links estarán aquí abajo. Vamos a apoyar a nuestro hermoso estado de Hidalgo. Eso es todo, amigas, amigos, del episodio número 10 de Cielofanáticos Podcast. Este día, en esta ocasión, con el escritor Justino Vigueras Monroy. Gracias a todas y todos, no lo olviden, yo soy Rodo, en la edición está Pardo SR388, nuestro invitado Justino Vigueras Monroy, y este es su canal. ¿Quién dijo que no podíamos viralizar con libros?